Le cociné a Cristina y a Mauricio. Soy de los pocos amigos del Papa. La primera salida es no darle bola a los economistas. A horas de una elección clave, visitamos en su casa a Julio Bárbaro. Estamos en la casa de Julio Bárbaro. Pensador, escritor, político. ¿Cómo se definiría? Como un enamorado de la vida. Sí, pero eso es más romántico, en términos No, pero digo, yo, por ejemplo, dejo de escribir y me pongo a cocinar. Sí. Pertenezco a esa generación que no podemos estar quietos. Porque es una forma de pararse en la vida. Sí. Después a veces cocino muy bien, le cociné a Cristina y a Mauricio. Ya es bastante, ¿o no? Habla mucho de su personalidad eso. Sí. Habla mucho de una sociedad donde esas virtudes de nuestros mayores se fueron perdiendo. Y eran valores importantes. Que era tu manera de concebir el afecto. Cocinar es una forma de... Yo le hago bocadillo de acelga a mis nietos. Claro. O el matambre, o el... o el zapallito relleno. Hago 15 platos, no soy Donato. Me llamo Donato, me llamo Julio Donato. No soy Donato. Pero la cocina, como el conocimiento de las plantas, o de los pájaros, o una curiosidad por la vida. ¿Dónde nace Julio Bárbaro? ¿Cómo era el Julito chiquito? ¿Cómo era ese hogar que te vio nacer? Era un hogar humilde, muy humilde. Mi padre, todavía está la colchonería de mi familia en Castrobarros y Agrelo. Que dice Colchones Bárbaro. Sí. Mi viejo era colchonero de máquina al hombro. Sí. Y mi madre era costurera. O sea, en mi casa no había libros. O sea, yo me crié en una... A mí me educaron los curas, porque en aquellos tiempos te mandaban, decía, cuando los padres no tenían formación, te mandaban a que te formen los curas. Claro. ¿Y cómo fue esa formación con los curas? Hoy cuestionada de algunos sectores, más allá de la formación, más allá de la formación académica, cuestionadas algunas cosas de la iglesia. ¿Qué recuerdo tiene de ese paso? ¿Que era un internado? Primero, la vida nos regaló un papa y salieron los anticatólicos, que son una cantidad de imbéciles que no soporto. Vos podés ser ateo o creyente, lo que no podés es no respetar la fe del otro. O sea, yo soy católico y peronista. Quien no respeta mis ideas no respeta mi persona. Punto. A mí me educaron los curas y me educaron muy bien. Y me eduqué con los salesianos y con los jesuitas. ¿Y cómo fue el despertar en la política? ¿Se hablaba de política en esa familia? No, yo fui formado para obrero. Hay mucha gente que fue formada en el Nacional Buenos Aires. Yo no tengo ningún curso de elegancia. Me metí en una escuela agrícola y ahí aprendí a carnear vaca, aprendí a apicultura, pero fui formado, mi primer título es mayordomo de granja, en una escuela, en un pupilaje afuera. O sea, mi vida fue humilde y después vengo a Buenos Aires, me pongo a estudiar agronomía, manejo un taxi, un Seat Di Tela, y en un momento un cura me dice que mi vocación no es el agro, sino la política, me hacen un test vocacional. Y me mandan a estudiar ciencia política en El Salvador. Julio, ¿cómo arranca la incursión en la política real? Porque la de la universidad es de laboratorio. Ciencias políticas en la universidad está muy bien, pero ¿cuándo arranca la militancia en el peronismo? No, yo soy militante de la Iglesia Católica. Y me inicio en la política en el 63, tenía 21 años. Soy estudiante de agronomía y salgo secretario general de la Liga Humanista. El humanismo era el cristianismo. En la Argentina la universidad estaba dividida en marxistas y católicos. No había peronistas, No había peronistas en el 63. Claro. Y, digamos,
entro ahí a la oscura del tercer mundo, Sí. me voy metiendo, involucrando en eso, y la política para mí empieza desde Carlos Mujica, Alejandro Claro. Mayol, Miguel Macialino. Julio, pero hablemos de la incursión en la política real, por ejemplo, del primer cargo como diputado nacional. ¿Cómo llegás a eso? Yo entro en después del golpe de Onganía, Sí, nace, yo era docente, Sí. nace la militancia política. sí, A los 90 días nos Sí. venden el libro de Regis Debray, Sí. Revolución a la Revolución. Sí. Onganía dice, el golpe es eterno. sí, Con lo cual, ¿qué viene? La guerrilla, la violencia. sí, Y ahí ingreso a Guardia de Hierro. sí, Guardia de Hierro es la primera organización, estaba el MRP, que era la otra, sí, que era más de izquierda, más Sí. revolucionario. Guardia era más ortodoxa, Mm. y después vendrán los montos. Pero yo desde Guardia de Hierro camino los barrios y voy haciendo una base de votantes. Vos Claro. pensá que en aquel momento en los bares paraban los quineleros, que eran los verdaderos punteros de la política. Hay una reminiscencia, salvando las enormes distancias, con el Papa que se introduce en la política desde Europa sin estar presente, pero siendo gravitante entre el Papa y Perón. Por ahí suena ridículo lo que estoy diciendo, No. pero uno ve el desfile de algunos funcionarios que se mueren por la foto con el Papa y me imagino lo que habrá sido el desfile en Puerta de Hierro con Perón. ¿Hay conexiones ahí? Soy de los pocos amigos del Papa Sí. que quedan. El 3 de este mes, el 3 de octubre, me recibió en Santa Marta por quinta vez y siempre me da una hora. Sí. Yo ya en los últimos tiempos trato de no sacarle la hora, a los 40 minutos me Sí. quiero ir. Pero en una salita pequeña, el Papa y yo dialogamos. Yo soy de los más cercanos al Papa. Sí, sí, puedo sí. decir. Nunca uso eso porque no hago política con eso. Sí. Hablo de religión, tengo cartas del Papa de toda la vida, Sí. pero tengo cartas que me mandó en el teléfono, manuscritas que me mandó en WhatsApp. Mirá. Y el Papa es la fe, no es el peronismo. Si hay algo que el Papa ama la política, Sí. pero su distancia con la política es infinita. Su sueño es la unidad con los maometanos y el pensamiento, digamos, los judíos y los budistas. Él imagina la humanidad Sí. como desde el espacio de la espiritualidad. Sí, 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 sí. Y entonces, como acá hay una masonería del horóscopo, hay 4 o 5 idiotas que viven insultando al Papa porque le tiran 20 pesos, porque no respetan al otro. El Papa es una figura, hoy es el hombre más importante del mundo. ¿Cómo se explica que no volvió nunca más a Argentina? Digo, porque también en qué contexto. Él sale de aquí a Roma no para asumir como papa. Está toda la rosca, lo eligen papa y no vuelve nunca más. Cruza el cielo, va a Chile, visita varios países de Latinoamérica, pero ¿cómo se entiende que en tantos años no se haya hecho el tiempo para estar unos días en Buenos Aires? Su presencia en el mundo es la reivindicación de la religiosidad. Sí, Y, digamos, ¿cómo se entiende? El primer día que lo veo le digo, si usted hubiera nacido sí, en México o en Brasil, no habría nadie capaz de cuestionarlo, porque sería un orgullo para esas naciones. Pero lo es acá. No, acá hay una cantidad de Sí. cachivaches, hay un par de periodistas tontos que se creen vivos. No, acá no lo es. En el mundo sí, pero en la Argentina no. Digamos, los grandes diarios tienen un equipo Sí. para atacar al Papa. Ahora, estuviste 5 veces con el Papa. ¿No te queda una respuesta de por qué? Porque es raro. Yo Coincidamos en que, con él. Yo en que viene no- porque ¿por hay qué un- no? porque todavía no encontré. Tuve este mes, te digo, Sí. hace 20 días. Sí. Yo me fui, nunca le pregunto cuándo va a venir porque soy amigo, no pregunto Claro. tonterías. Sí, Pero le dije, ¿habrá algún momento en que usted pueda ayudarnos a soldar la grieta? sí. Me dijo, habrá algún momento, pero hay que esperar la coyuntura. Ujú. Vamos a meternos un poquito en la actualidad. ¿Cómo describirías hoy, última semana de octubre, a horas de una elección,
¿Cómo describirías la situación política de la Argentina hoy? Antes de la elección del 27, antes de la elección de mañana. Me parece que Cristina había llevado el peronismo a una mezcla con sectores de izquierda que lo volvía muy agresivo. Sí. Yo dije, está grabado en Intratables y en otros programas, ni Cristina ni Macri pueden ser presidentes, porque los dos tienen un 25, un 30 a favor, pero un 60 en contra. Quien se corra, gane. Sí. Se corrió Cristina. Claro. Si se hubiera corrido, si Mauricio Macri hubiera dejado a María Eugenia Vidal en su lugar, por ahí hubiera el proceso electoral. Hoy tendría más chances. Hoy tendría más chances. Después de la elección de agosto, ¿no? Donde Cristina fue la primera, corregime, que se corrió, que entendió que había que deskirchnerizar ese espacio para Ella poder ganar. Ella había perdido con Bullrich. Claro. No se olvidaba de eso. Bueno, quizá por un mecanismo hasta de supervivencia política, Exacto. ¿no? Se corre, llega Alberto. Después de esa diferencia tan grande de puntos de agosto, ¿crees que ahora está más osado ese espacio y tiene menos prurito a mostrarse más kirchnerista? ¿Está con más margen? Yo creo que Alberto tiene un desafío que es volver a ser un peronismo republicano, que es lo que vino a ser Perón. Sí. Perón no quería la agresividad sin sentido. El día del cumpleaños de Perón, estuve 2 horas. Sí. Perón nos dice, quiero un parlamento de lujo que contenga los grandes debates de la sociedad. Sí. El abrazo Perón-Malvin, el encuentro con Frondizi, o sea, la idea, yo fui diputado de una Argentina que soñaba un futuro colectivo, con un nivel intelectual excelente. Y después estaban los milicos de mente y los guerrilleros de mente. Que no habrá 2 demonios, pero había 2 demencias, eso no hay duda. Ahora, ¿te imaginás un eventual gobierno de Alberto, si llegase a ganar la elección, tendiente a esa pacificación nacional, juntando a todos en la mesa? Porque nos queda la incógnita a los que observamos la política, ¿no? ¿Cuál va a ser el perfil de ese gobierno? Cuando uno la escucha a Cristina hablar de van a tener que explicar, cuando la escucha a Cristina hablar hasta con cierta sed de venganza, inexorablemente te preguntás, ¿cómo va a ser el gobierno? ¿Va a ser vengativo? ¿Va a ser sectario? ¿Va a ser reaccionario? ¿O va a poder Alberto integrar a más figuras de la política? Yo te digo claramente, cuando Alberto Malva a hablar de Espacio Clarín, que algo tuve que ver yo con eso también, da un paso a romper un límite del kirchnerismo, que es la relación con los medios. Cuando se hace la entrevista de Alberto Fernández con Beatriz Arlo, se recupera un nivel de la política. O sea, ahí, ¿quién es Beatriz Arlo? La intelectual no peronista más importante de la Argentina. Ese diálogo nos devuelve el sueño de una política con vuelo, que no lo daba ni Scioli ni Macri, porque ninguno de los dos, digamos, yo digo siempre... Te noto un poco más benévolo con Alberto. Antes de la definición, antes de agosto, eras como más cauto, tenías más temor al kirchnerismo más puro en ese espacio. A ver, ¿O me equivoco? Estás como viéndolo con libro, otra cara. El primer libro de Alberto lo escribe con Mora Moncalvillo y una entrevista a Cafiero de la Sota y el prólogo es mío. Yo conozco a Alberto desde siempre. Entonces, no puedo negar que pasamos de un dirigente del fútbol a un docente universitario. Eso no es porque sea benévolo. Después me peleo por otras cosas. Pero el nivel ya es importante. El Mauricio Macri de la 9 de julio, a mí me da pena, porque digo, esa multitud. El drama de la Argentina es que el antiperonismo no alcanza para hacer un pensamiento. O sea, es la negación de una etapa de la historia. ¿Vos ves en ese ADN del macrismo un poco eso? El anti, como que el macrismo es hoy el no cristinismo, si querés, y no se puede salir de ahí, decís. Si sacás el miedo a Cristina, se quedan sin voto. Claro. Dijo, yo me paran por la calle, lo veo a ellos. Durán Barba lo convence a Mauricio
Yo hablé mucho con Mauricio. Le dije, si sos el no peronismo, nos incorporás a todos nosotros. Yo lo voté. Sí. Ahora, cuando me vení con el cuento de hacer antiperonismo y hacer las pavadas que hace, yo me corro. Echaron a Federico Pinedo y a Emilio Monzó. O sea, la inteligencia fue expulsada por la mediocridad. Marcos Peña y Durán Barba, los dos juntos, son dos vergüenzas amontonadas, dos papelones, dos tipos que no pueden sostener esta entrevista. Durán Barba es la autoayuda. Claro. Ahora, le vendieron a Mauricio que había 2 arriba, 2 abajo cuando perdió por 17, hermano. Sacá el bobo que te va a llevar a chocar, ¿o no? El bobo es Marcos. Y sí. Claro. Si vos sos presidente, te dicen 2 más, 2 menos y perdés por 17, Sí. ¿vos qué pensás? ¿Que te tomaron de tonto o no? Sí, sí. O es tonto o te tomó de tonto, es lo mismo. El macrismo demostró ser un camino político sin destino. Y en eso se van diciendo, somos mejores que Cristina. Y no es cierto, no lo son. Porque la gente, yo no tengo... Todavía me dicen ayer, usted es un panqueque. Le digo, yo no soy un panqueque porque no fui ni funcionario de Macri, ni el saludo me dieron, ni lo voy a hacer de Alberto. Yo soy una persona que no es fanática de ninguno. Sí. Si gobierna bien, lo voto a Macri. Si gobierna bien, lo voto a Alberto. Ahora, ¿no es también raro que la solución termine siendo volver al kirchnerismo o no ves que sea volver al kirchnerismo un triunfo de Alberto? Es raro y yo espero que Alberto no sea el kirchnerismo. Creo que no lo es. Sí. Pero... ¿Y cómo te imaginás conviviendo esas fuerzas? Porque hay un dato de la realidad. La lista, la lapicera para No es los cierto, diputados nacionales no es cierto. la agarró Cristina No es fundamentalmente y coronó con no Leales. Es un dato de la ¿Cómo? realidad. Es, ¿Pero no, qué, ¿quién lo inventó ese pero qué dato? diputado nacional le puso Alberto en la provincia de Buenos Aires? De candidato. Solo la provincia de Buenos Aires. Estás hablando de una provincia. Sí. ¿Qué diputado puso Cristina en Córdoba? Bueno, No, Córdoba entonces, es un caso pero te particular quiero decir, porque primero, sí, a ver, tiene un en peronismo que no la acompaña. Primero, en la Argentina, el Sí. poder del Parlamento es casi nulo. Sí. Si no lo molestó a Macri, no molesta a nadie. Entonces, imaginémonos esas dos fuerzas. Vos decís que el que tenga el cargo de presidente, con todo lo que eso implica, y el que tenga la relación con los gobernadores, Es el que no dueño la del quieren poder. a Cristina, es el dueño del poder. Eso no es el poder. Malo sindicalista. ¿eh? Claro. Ese es el poder real. ¿Vos no ves que en términos reales, con algunos diputados en el Congreso, el kirchnerismo tenga mucho poder? Nadie con diputados en el Congreso tiene poder en la Argentina. Sí. Digamos, Y manejando una provincia como la de Buenos Aires, si llegase a ganar Axel la primero elección. que Axel no es la cámpora. Sí. Axel es otra cosa. Pero está más cerca de la cámpora que de los peronistas de Alberto o de los gobernadores peronistas. Pero la cámpora es un fantasma que inventa Macri porque en su carencia de virtud, el Sí. miedo al otro tiene que ser el sustituto. Sí. Yo no veo en la cámpora un fantasma, nada. ¿Qué es la cámpora? ¿Es el trotskismo, es la revolución? ¿Qué? Es un fantasma que inventa el ratón de Durán Barba porque no tiene virtudes. El miedo al otro no puede ser mi virtud. En serio. Yo soy menos malo que el otro. Claro. Ni para marido da eso. No da, hermano, no da. O sos algo o no sos nada. Claro. Y si no sos nada, el miedo al otro te profundiza en tu nadismo. Julio, vos estás más enfocado en la política que en la economía, pero la realidad es que uno habla con economistas de distintas vertientes ideológicas, desde los progresistas más progresistas hasta los ortodoxos más ortodoxos, en el sentido conservador de la palabra, y todos ven un panorama muy negro. ¿Vos creés que hay una lucecita? ¿Creés que le podés dejar, o que le podemos dejar como sociedad colectiva, un país mejor a tus nietos? ¿Crees que hay una salida o que estamos... Sí, la estamos primera salida es no darle bola a los economistas, es importantísimo. Sí. Miranda, que estaba al lado de Perón, decía una frase muy dura. Decía, si los economistas fueran lúcidos, serían los dueños de las empresas y no los asesores. Sí. Punto. Paremos con esto. Sí. Ningún país del mundo, si por los economistas fuera
San Martín no hubiera cruzado los Andes. Claro. Le preguntan, ¿dan los números? No dan. Claro. Nadie se casa sin pregunta al economista. Claro. El economista, digamos, el destino humano Sí. no es el resultado del contador. Claro. El destino humano es lo que decide una sociedad ocupar, qué lugar ocupa en el mundo. Después administra sus recursos al servicio de ese lugar. Yo digo siempre, Sí. cuando gobernaron los militares perdimos la guerra. Sí. Cuando gobernaron los economistas con Cavallo, dimos en quiebra. Sí. O sea, la política, no hay ningún país del mundo Claro. que haya renunciado a la política. Vos vas a un país normal, nadie le pregunta al economista dónde ir. Claro. Tienen destino. Acompaña. Así que ves una lucecita. Muchas lucecitas veo. Saliendo del saqueo. Somos una ciudad saqueada. Claro. Una ciudad donde, yo insisto en cosas mínimas, te hablan de la industria del juego. Se curran las tragamonedas, hermano, la industria del juego. Sí. Yo te cuento esto porque es demostrativo. Me invita a almorzar Mauricio Macri siendo intendente. Está Sí. él, Durán Barba, Federico Pinedo, Gabriela Michetti. Sí. Y me dice Durán Barba, ¿qué pide usted para ingresar al PRO? Y yo le digo que Mauricio Macri plantee que cuando llega presidente le devuelve el juego a las instituciones de bien público. Cáritas y el Ejército de Salvación, o las que fueren, Sí. para levantar los caídos en la calle. ¿Y? No me llamaron más. Claro. Entonces, muchachos, seamos claritos, todo es un gran debate. Claro. Pero si alguno de los curros que los privados ejercen sobre la gente no se supera, las rutas las hizo el pueblo. Claro. Los peajes son extranjeros. Y en eso tiene que ver Mauricio. Claro. Franco, te afanaste la barrera del peaje. Y me das un curso de ética, me tomaste de idiota. Sí. Entonces, cuando yo mirá que voté a Macri, cuando vi que la ley de blanqueo del Congreso, él por un decreto se la extendía a la familia, dije, flaco, rajemos, no hay nación. ¿Esa factura se la van a pasar? Es que no puede no pasarse. Sí. Porque ¿para qué sirve el Congreso si vos le modificás por decreto Claro. la ley? Flaco, disolvámoslo. Claro. Son muy brutos. Y además para la familia. ¿Vos te imaginás lo que es? O sea, es un decreto que no pueden blanquear los familiares para que el afano no se blanquee. Ahora hay también una doble vara, ¿no? Porque no pareciese ser la misma vara la que se le pone a este gobierno en materia de corrupción que si tenés que evaluar lo que fue la corrupción en la época del kirchnerismo, en la que Alberto estuvo al margen, es cierto, No, el tema pero es otro. hay como dos varas distintas. No. Todo está mal, convengamos que todo está mal. La vara horrible es Sí. porque Cristina era eso. Ahora, si yo vengo acá y te doy curso, Claro. no se puede ser prostituta y virgen, hermano. Claro. No se puede. Hizo de eso una bandera, Claro, decir viene, cambien. te dice la ética, flaco, ¿dónde está la ética? Claro. Si me jugás con otra cosa, entonces, no es que hay una doble vara, es que vos no me podés plantear eso y un curso de ética. Claro. Hay personajes que vos ves en el estado de... Vos no me podés ni con Mario Quintana quedarte con la farmacia y decirme... Cata, yo el otro día fui idea, y siempre me vienen a hablar lo de Carrefour, haber permitido que la ganancia de la gaseosa se la lleven los franceses. Cada supermercado destruye decenas de almacenes. Sí. Estamos haciendo una ciudad del dinero concentrado. Eso no es Europa, nunca lo fue. Nosotros en un punto fuimos a Europa, soñamos ser Europa. ¿Cómo es Europa? Con todo adentro. Claro. Y después se enamoraron de Miami. ¿Cómo es? El que cae perdió. Como dice Ainis, el atroz encanto de ser argentinos. ¿Eh? Esas contradicciones que nos... No, pero esa condición de la política. Si vos querés justicia social, es con todos adentro. Claro. Yo acabo de venir de Europa, vos no ves caídos. Sí. Vos vas a Estados Unidos, por más riqueza que acumule el imperio, el caído murió. Son dos concepciones del hombre. Una es humanista, la otra es materialista. Y cuando se pelean con el Papa, lo hacen porque sueñan con ser Miami. Eso es lo que tienen en la cabeza. Gardel iba con Anchorena a París. Claro. Y traían a Rodin, traían a Monet, traían a Toulouse-Lautrec. Y estos muchachos van a Miami y te traen el rollo
del café con cartulina. Bajamos, hermano, estamos perdidos. Gracias, Julio, un placer, ¿eh? Gracias a ustedes. Julio Bárbaro, señoras y señores, desde el living de su casa, íntimo, cálido, lindo. Hasta el próximo sábado. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda.